Muy buen día. Vamos en esta ocasión a revisar un poco cómo se resuelven los juegos eh, de dos jugadores con suma cero. Para eso, pues realmente existen varias técnicas y eso depende de las características de la matriz de pagos. Lo primero que tenemos que tener claro es que una matriz de pagos me muestra las ganancias esperadas para un jugador 1, en este caso si hablamos del producto A como jugador 1, pues estas serán las ganancias esperadas si aplica su estrategia 1 o las ganancias esperadas si aplica su estrategia 2 y las ganancias esperadas en caso de aplicar su estrategia 3. Las ganancias que el jugador 1 reciba pues van a ser exactamente las mismas pérdidas que el jugador 2 vaya a tener que pagar. Por eso se llaman juegos de suma cero. Lo que uno de los dos jugadores gana, el otro lo está perdiendo. Entonces, si vamos a leer esta matriz de pagos para el jugador 2, en este caso para el producto B, pues lo que nos vamos a encontrar es que si el jugador 2 aplica la estrategia 1, lo que va a encontrar es que estos son los pagos que deberá realizar, las pérdidas que va a tener. Si aplica su estrategia 2, estos son los pagos que va a tener que realizarle al otro jugador. Y si aplica su estrategia 3, estos son los pagos que debería hacer. Bueno, para revisar cuáles son los diferentes mecanismos que tenemos para nosotros resolver estos juegos de suma cero, pues vamos a comenzar con el más sencillo. Lo primero que debería uno verificar siempre que tenga una matriz de pagos de un juego dado es verificar si existen estrategias dominadas. Esto se refiere es a si existe alguna estrategia para algún jugador que nunca vaya a ser tenida en cuenta por el mismo. Y eso se verifica comparando las ganancias o los pagos que deberá hacer el jugador en el caso del jugador 1 o el jugador 2. Miremos entonces si para este jugador 1 o para el producto A existe alguna de estas estrategias que esté dominada por otra. Para eso lo que hacemos es comparar valor por valor de cada una de las estrategias para ver si una de esas dos estrategias realmente nunca va a ser tenida en cuenta. Entonces, comparamos este primer valor para el jugador A. Recuerden que estas son las ganancias que espera recibir. Entonces, para el jugador A, con la estrategia 1, lo que se va a encontrar es que al aplicar esta estrategia 1 en esta primera situación, pues va a tener una ganancia de 86, mientras que con la estrategia 2 va a recibir una ganancia de 120. Obviamente para este primer caso es mayor la ganancia que esperaría con la estrategia 2, ¿no es cierto? Pero en la segunda alternativa, lo que se encuentra es que para la primera ganancia va a ser 67, mientras que en la segunda estrategia va a ser 41. En este caso es a la inversa del caso anterior. Para el primer caso tendríamos una ganancia de 86 contra 120. En este caso sería preferible aplicar la estrategia 2, pero si comparamos la siguiente ganancia, lo que encontramos es un valor de 67 contra 41, que obviamente sería mejor para ese jugador 1 recibir la ganancia de 67 que corresponde a la estrategia 1. Aquí es un típico caso en donde no hay estrategias dominadas, ya que al verificar en la primera columna es preferible aplicar la estrategia 2, mientras que al verificar la segunda columna es preferible la estrategia 1. Aquí no hay dominancia en el caso de estas dos estrategias para el jugador 1 o para el producto A. Pero como hay una alternativa más, que es la 3, pues entonces vamos a comparar con la alternativa 3.
Comparamos el valor de la ganancia esperada con la estrategia 1, en este caso es 86 versus 74. Entre 86 y 74 obviamente es preferible recibir las ganancias de la estrategia 1, que es 86. En la segunda columna lo que encontramos es que vamos a poder recibir ganancias de 67 versus 62. En este caso, pues es preferible recibir ganancias de 67. Por lo tanto, nuevamente es preferible la alternativa 1 sobre la 3. Miren que para esta primera condición del producto B, lo que estábamos recibiendo era o una ganancia de 86 o una ganancia de 74, por lo tanto era preferible 86. Para esta segunda columna nos encontramos una ganancia de 67 contra 62, por lo cual también es preferible 67, que corresponde a la alternativa 1. Y finalmente tenemos para la columna 3, tenemos 80 contra 19, que nuevamente encontramos que es preferible la alternativa 1. Esto lo que nos quiere decir es que para el jugador A, al comparar la alternativa 1 contra la alternativa 3, lo que se da cuenta es que en cualquier caso va a ser mucho mejor aplicar la estrategia 1, porque en cualquier caso va a obtener mayores ganancias que con la alternativa 3. 86 es mejor que 74, 67 es mejor que 62 y 80 es mejor que 19. Por lo tanto, aquí se presenta un caso donde hay una alternativa que es dominada completamente. En este caso, la alternativa 3 está completamente dominada por la alternativa 1. Es decir, el jugador A o el producto A nunca va a optar por esta alternativa 3, ya que le genera en cualquier situación menores ganancias que otra de esas alternativas. Por ello, nosotros podemos eliminar directamente esta alternativa que no me presenta una utilidad o no me garantiza utilidades significativas en casos durante el juego. Entonces lo que hacemos es eliminar completamente esta alternativa para el jugador 1 o para el producto A en este caso. Nos queda entonces una matriz reducida, solamente de 2 filas y 3 columnas. Lo que hacemos entonces ahora es verificar la dominancia también, pero ya para el jugador 2, para el producto B. Vamos entonces a verificar esta nueva matriz, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar ahora en el caso del jugador 2 si existe alguna dominancia. Recuerden que para el jugador 2, cuando miro sus alternativas, lo que estoy verificando son los pagos que tendrá que realizar. Por lo tanto, lo que busca el jugador 2 es que los pagos sean mínimos. El menor pago posible es la mejor alternativa para él. De esa manera, vamos entonces a comparar cada una de las alternativas que se están presentando. Para el jugador 2, al revisar su alternativa 1, vamos a encontrar que pagar 86 unidades pues es más desfavorable que pagar 67 unidades, y que pagar 120 unidades pues es más desfavorable que pagar 41 unidades. Miren que inmediatamente nosotros podemos concluir que para este jugador 2 la alternativa 1 es completamente más desfavorable que la alternativa 2. Por esa razón, el jugador 2 estará tendrá la necesidad de no contar con esta alternativa 1, dado que le generará más pérdidas. Entonces podemos nosotros de una vez dar por terminada o por eliminada esta alternativa 1 para el jugador 2. Miren que ahora lo que nos encontramos es una matriz
que ya no es 3 por 3 como la inicial, sino que nos encontramos con una matriz 2 por 2. Nuevamente lo que hacemos es verificar para el jugador 1 o producto A, ¿cierto? Las dos alternativas que le quedaron, si existe alguna que sea dominada. Entonces, recuerden, comparamos uno a uno los valores de cada una de esas alternativas y verificamos si alguna de esas dos alternativas es preferida sobre la otra en todos los casos. Entonces, la alternativa 1 me dice que puedo recibir pagos de 67 y 80, mientras que la alternativa 2 me va a permitir recibir pagos de 41 y 71. Al comparar 67 con 41 vemos que los pagos de 67 serían los preferidos, y al comparar 80 con 71 pues también 80 sería preferido sobre 71. Miren que ambos casos, 67 y 80, corresponden a la alternativa 1, por lo que la alternativa 2 está dominada por esa alternativa 1. Por tanto, podemos nuevamente eliminar esa alternativa que está siendo dominada. Entonces podemos eliminarla, ¿no es cierto? Y de esa manera tenemos que nuestra matriz solamente me queda de una sola fila y dos columnas. Finalmente en esta, pues lo que hacemos es para el jugador 2 comparar cuál de las dos estrategias que tiene sería la mejor opción para él. Recuerden que para el jugador 2 las estrategias que se tienen corresponden a pagos. Por lo tanto, pues él siempre va a preferir pagar el menor valor posible. Entonces él sabe que si aplica la estrategia 2, en este último caso tendrá que pagar una cantidad igual a 67 unidades, mientras que si aplica la estrategia 3 tendrá que pagar 80 unidades. Por eso, pues obviamente él va a estar inclinado por seleccionar la estrategia que le genere a él menores pagos, en este caso 67, y por ende pues tendremos que eliminar esa última estrategia, ¿no es cierto? Esta última estrategia 3 quedaría completamente eliminada para ese jugador 2, y finalmente pues lo que nos queda es un único valor correspondiente al valor del juego. En este caso el valor del juego pues va a ser esa última alternativa que nos quedó, y es de 67. Podríamos decir que el jugador 1 aplicará la estrategia 1, ¿no es cierto? Y el jugador 2 aplicará la estrategia 2, y el valor del juego será de 67 unidades. Esto se puede aplicar siempre y cuando existan esas dominancias tanto de filas como de columnas que nos llevan a encontrar ese valor del juego. Lastimosamente, muchas matrices de pagos pues no tienen esa dominancia, por lo tanto tenemos que aplicar otros mecanismos para resolver esos juegos. Vamos a mirar una segunda alternativa para resolver estos juegos. Vamos a encontrar lo que se llama un punto de silla. Si ustedes ven, pues esta matriz es la misma que habíamos resuelto anteriormente. Por lo tanto, pues el valor que encontremos pues deberá ser lo mismo, pero vamos a aplicar el criterio del punto de silla. ¿A qué se refiere el criterio del punto de silla? Lo que vamos a mirar es vamos a aplicar para el jugador A el criterio que se llama Maximin, y es encontrar cuál es el máximo de las peores posibilidades que pudieran ocurrir al aplicar cada una de sus alternativas, ¿no es cierto? Vamos a aplicar para este jugador 1 el criterio Maximin, ¿cierto? Entonces, se trata de que para cada una de las alternativas con que cuenta el jugador 1, pues nosotros encontremos cuál es el valor mínimo que percibiría de ganancias.
Entonces, si aplicara esta alternativa 1, por ejemplo, pues encontraríamos que el mínimo de ganancias que va a recibir ese jugador 1 va a ser de 67 unidades. Si revisamos las ganancias que recibiría si él ejecutara su segunda estrategia, pues lo que encontraríamos es que recibiría utilidades por valor de 41 unidades. Y finalmente, si él aplicara la estrategia 3, pues se encontraría con que las utilidades que percibiría serían iguales a 19 unidades. Una vez hemos estimado las cantidades mínimas a recibir por parte del jugador 1, pues lo que hacemos es de esas tres cantidades seleccionar la mayor de ellas. Si nosotros observamos y comparamos estas tres cantidades, pues estaríamos de acuerdo en que la cantidad mayor de ellas corresponde a este 67, que es o que se recibiría el jugador al aplicar la estrategia 1. Ahora, para el jugador 2, vamos a aplicar el criterio que se denomina minimax, ¿sí? Y se trata es de evaluar para cada una de estas tres alternativas con que cuenta el jugador 2, cuál es el menor valor a pagar que podría generarse. Entonces recuerden que estos valores para el jugador 2 de las alternativas corresponden a los pagos que debe realizar. Entonces, si él aplica la primera estrategia, ¿no es cierto? El peor valor de ellos, es decir, el máximo valor de esa primera estrategia, que es la mayor cantidad de dinero que él tendría que pagar si aplica esa estrategia 1, pues corresponde al valor de 120. Si revisamos su segunda estrategia, si él aplica esta segunda estrategia, el mayor valor de pagos que él debería hacer si aplica esa segunda estrategia, pues corresponde al valor de 67. Y finalmente, si él aplicara la estrategia 3, pues encontraría con que los pagos que debería realizar, el mayor pago que podría verse obligado a pagar es de 80 unidades. ¿Correcto? Ya con estos tres valores, lo que hacemos para este jugador 2 es seleccionar el menor de ellos. ¿Cuál es el mejor panorama que se le podría presentar? Pues el mejor panorama sería pagar la menor cantidad posible. Entonces, con esta estrategia 1 debería pagar 120 unidades, con la 2 67 unidades y con la 3 80 unidades. Lo mejor que le podría pasar a él, en este caso, sería pagar 67 unidades. Y miren lo que nos encontramos en este caso. Tanto para el jugador 1 como para el jugador 2 nos encontramos con que ese valor de 67 corresponde al mismo valor dentro de la matriz. Miren que para el jugador 2 ese 67 corresponde al valor que se encontraba en esta fila 1, columna 2, ¿no es cierto? Mientras que para el jugador 1 pasa exactamente lo mismo. Nos encontramos con que este 67 corresponde a ese valor ubicado en la fila 1, columna 2. Cuando esto sucede para una matriz de pagos, cuando el valor maximin y el valor minimax corresponden al mismo valor ubicado dentro de la matriz de pagos, pues se dice que existe un punto de silla. Y ese punto de silla corresponde al valor del juego. Entonces, de esta manera hemos hallado cuál es el valor del juego para esta matriz de pagos, en donde el jugador 1 aplicaría su estrategia 1 y el jugador 2 aplicaría su estrategia 2. ¿Correcto? Existen muchas matrices de pago donde esto no sucede, es decir, no podemos encontrar ni estrategias dominadas
ni tampoco encontramos puntos de silla. Para ello, para resolver este tipo de problemas, pues tenemos que aplicar métodos de estrategias mixtas. Vamos a mirar cómo podemos aplicar estrategias mixtas utilizando Excel. El Excel es una muy buena manera de resolver matrices de pagos para juegos de suma cero. Básicamente lo que tenemos que buscar es las probabilidades con que cada uno de los jugadores eh, aplicaría o tomaría una de las estrategias que tiene como posibilidades. Vamos a resolverlo primero para el jugador 2, ¿cierto? En donde él pues básicamente tiene tres alternativas y con esas tres alternativas pues puede o estará obligado a hacer estos pagos. Básicamente lo que hacemos es tomar esa matriz, ¿no es cierto? Y agregarle una columna, perdón, una nueva fila, ¿no es cierto? Una fila en la cual vamos a tener, eh, digamos, las probabilidades con que ese jugador B aplicará cada una de las alternativas que tiene. Llamémoslas, por lo general ustedes las encuentran como Y1, Y2 y Y3. ¿Sí? Este sería Y2 y este sería Y3. ¿No es cierto? Entonces vamos a encontrar esos tres valores, Y1, Y2 y Y3, que corresponden a las probabilidades con que el jugador 1 aplicaría su alternativa 1, la probabilidad con que el jugador 1 aplicaría su estrategia 2 o alternativa 2 y la probabilidad con que este jugador 2 llevaría o ejecutaría su alternativa 3. ¿Ok? Esas tres alternativas o esas tres probabilidades, perdón, pues tienen una característica, ser las probabilidades con las cuales se ejecuta cada una de ellas, pues debe aparecer una, eh, una obligación y es que la suma de esas tres probabilidades, ¿no es cierto? Pues tiene que darnos un valor que todos sabemos que es 1 y es una condición que se debe cumplir. Ahora bien, vamos a calcular por aquí cuáles son los pagos esperados al aplicar esas probabilidades, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente de la siguiente manera. Si hay una probabilidad asociada a cada una de las alternativas, todos sabemos que los pagos esperados pues serán encontrados como la combinación entre los valores de cada una de las estrategias multiplicados por la probabilidad de que éstas sean aplicadas, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar el producto de cada una de ellas, ¿no es cierto? Y de esa manera se encontraría el pago esperado. En este caso, como aún no hemos ubicado cuáles son los valores de las probabilidades, pues obviamente los pagos que estamos esperando son iguales a cero. Lo mismo hacemos para la segunda fila, es decir, lo correspondiente a la segunda estrategia del jugador 1. Si el jugador 1 aplicara su estrategia 2, pues dependiendo de la ruta de acción que tome este jugador B, así serán los pagos. Lo que vamos a mirar es cuánto sería el pago esperado de este. Sería 120 por la probabilidad de que aplique la estrategia 1, más 81 por la probabilidad de que aplique su estrategia 2, más 71 por la probabilidad de que aplique su estrategia 3. Y finalmente nos vamos a encontrar con cuáles son los pagos que debería realizar el jugador 2 en caso de que el jugador 1 lleve a cabo su estrategia 3. Pues entonces sería 94 por la probabilidad de que se aplique la estrategia 1 más 96 por la probabilidad de que se aplique la estrategia 2 más, perdón,
más 99 por la probabilidad de que se aplique la estrategia 3. Ahí tendríamos los pagos esperados. Ahora yo lo que tengo que hacer es encontrar cuál es el, eh, el óptimo de estos pagos esperados. Vamos a encontrar cuál es el valor óptimo, ¿no es cierto? Y ese valor óptimo pues es lo que vamos a encontrar aplicando una herramienta de Excel que ustedes ya lo conocen, que es el Solver. Pues para eso vamos a llamar el complemento Solver de Excel, ¿no es cierto? Ustedes encuentran aquí pues la ventana emergente de Solver. Lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el mínimo para este valor óptimo. Entonces, lo primero es decirle a Solver que aquí va a estar mi valor óptimo y ese valor lo vamos a minimizar, ¿no es cierto? Cambiando unas celdas. Esas celdas que vamos a cambiar pues van a corresponder a los valores de las probabilidades y también vamos a cambiar la celda donde se encuentra ese valor óptimo. Vamos de nuevo, serían los valores de las probabilidades y la celda donde tenemos nuestro valor óptimo. Esas son las celdas que yo voy a cambiar. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que voy a necesitar? Vamos a eliminar todas estas que tenemos acá. Listo, entonces lo primero que vamos a decir es que la suma de estas probabilidades pues tiene que ser exactamente igual a 1, ¿cierto? Lo segundo que vamos a decir es que cualquiera de estos pagos que estamos esperando pues va a tener que ser menor o igual al valor de este óptimo, ¿sí? Recuerden que los pagos que este jugador 1 espera recibir pues son lo mayor posible. Entonces quiere decir que el valor de esta celda pues tendrá que ser menor o igual al valor que vamos a optimizar. Este valor de aquí también tendrá que ser menor o igual al valor de la celda que vamos a encontrar. Y finalmente este valor esperado tendrá que ser menor o igual a este valor óptimo. ¿Ya? A continuación, pues nos aseguramos de que esto sea utilice el método simplex. Tenemos que convertir nuestras variables sin restricciones en no negativas para garantizar de que esto no tenga valores negativos en las probabilidades y le pedimos a Solver que nos resuelva este modelo. Aquí entonces Solver nos avisa que efectivamente lo ha encontrado y lo que encuentra son los valores para las probabilidades de Y1, 0,3658, es decir, un 36,6% de probabilidad de que se aplique Y1, 63% de probabilidad para aplicar la estrategia 2 y el valor del juego, en este caso es de 95,2682. Miren que en todo caso este valor pues es mayor o igual a esas ganancias esperadas por el jugador 1. De esa manera hemos podido resolver el juego teniendo el valor esperado y teniendo las probabilidades para el jugador 2. Pero aún necesitaríamos hallar cuáles son las probabilidades para el jugador 1, ¿no es cierto? El jugador 1 también necesito hallar cuáles son las probabilidades de que lleve a cabo su estrategia 1, su estrategia 2 o su estrategia 3. Para eso, pues digamos que aplicamos exactamente el mismo criterio. Llamemos a estas probabilidades del jugador 1 x1
x2 y x3. Me perdonan aquí que me subió un poquito y vamos a colocarlas más cerquita. Aquí vamos a tener los valores de las probabilidades asociadas a cada una de las alternativas del jugador 1 y tendremos aquí la suma de esas tres probabilidades, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que esta es la suma de estos tres valores. ¿Ok? Los valores o los pagos esperados, ¿cierto? Para el jugador 2, es decir, los pagos que deberá hacer el jugador 2 dependiendo de cada una de las alternativas que lleve a cabo el jugador 1, pues son los siguientes. Si el jugador 2 lleva a cabo su estrategia 1, pues los valores que podría llegar a pagar pues serían los siguientes, ¿no es cierto? Sería el valor 86 multiplicado por la probabilidad de que el jugador 1 aplique su estrategia 1, más 120 multiplicado por la probabilidad de que el jugador 2 ejecute su estrategia 2, más 94 multiplicado por la probabilidad de que el jugador 1 aplique su estrategia 3. ¿Sí? En este caso, como aún no conocemos los valores de las estrategias, pues nos va a dar 0. Igual para el caso de la estrategia 2, pues tenemos cada uno de estos valores multiplicados por su correspondiente probabilidad. Y para esta última alternativa también tenemos cada uno de estos valores multiplicado por su correspondiente probabilidad. ¿Listo? Ahora bien, el valor óptimo en este caso lo podríamos calcular también utilizando Solver, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que lo vamos a colocar aquí y vamos a utilizar nuestra herramienta Solver. En este caso, pues ya el objetivo o la celda objetivo pues ya no va a ser la que teníamos antes, sino que va a ser esta nueva, ¿no es cierto? Pero en este caso lo que queremos es maximizar esos valores que espera recibir ese jugador. Pues vamos a maximizar estos valores. Las celdas que vamos a cambiar pues ya van a ser estas probabilidades, además de este valor, ¿no es cierto? Vamos ahora a tener que la suma de las probabilidades va a ser igual a 1. Estas vamos a modificarlas completamente. Y vamos a decir que este valor, en este caso ahorita deberá ser mayor o igual al valor óptimo que estamos encontrando. Este valor tendrá que ser mayor o igual a este valor óptimo que estamos encontrando. Y finalmente este valor tendrá que ser mayor o igual a este valor óptimo que estamos encontrando. Sabemos que nuestras variables deben ser no negativas y vamos a resolverlo a través del simplex. Le damos resolver, esperamos un momento y encontramos que Solver nos dio la solución para los valores de las alternativas x1 igual a 0, x2 0,048, x3 0,95 y el valor óptimo 95,2682, que si ustedes lo comparan con el valor que habían encontrado para el jugador B,
pues encontramos que corresponde al mismo valor. Como les dije, es un juego de suma cero, por lo tanto eso debe ser así. El valor que gana uno de los jugadores pues es igual al valor que pierde el otro. Esta es una forma, digamos, muy general de encontrar o resolver eh, matrices de pagos correspondientes a juegos de suma cero. Finalmente, pues nosotros podemos encontrarnos con que existen otro tipo de estrategias combinadas, que es lo que llamamos estrategias mixtas. Básicamente vamos a revisar de qué manera se puede resolver cuando utilizamos el método gráfico. ¿Ok? Entonces, para utilizar el método gráfico para resolver matrices, en este caso lo que le estamos planteando es una matriz de dos filas con tres columnas. La matriz inicial es de 3 por 3, la que ustedes tienen, y la orientación que se les está dando es que seleccionen cuál es el menor valor sobre la matriz y eliminen la fila correspondiente a ese valor. Entonces, en este caso ustedes eliminarían la fila 1 y se quedarían con una matriz de dos filas y tres columnas con estos valores. Para resolver una matriz de estas características de manera gráfica, pues lo que nosotros encontraríamos básicamente es, lo que andamos buscando es el valor del juego, ¿no es cierto? Cuando yo tengo dos alternativas posibles para este jugador 1 y tres alternativas para este jugador 2, pues básicamente lo que tengo es una combinación de posibles valores, lo cual me puede generar de alguna manera una forma de representación gráfica de cada una de esas alternativas. En este caso vamos a llamar x1 a la probabilidad que tiene el jugador 1 de aplicar su estrategia 2 y x2 pues la probabilidad de aplicar su estrategia 3, ¿no es cierto? Lo que queremos es hallar las probabilidades de ellos para que eso nos arroje un valor del juego. En el caso que el jugador 2 lleve a cabo su estrategia 1, pues lo que vamos a tener es que lo que va a pagar ese jugador 2, si llega a aplicar esta estrategia 1, pues va a ser una combinación entre los valores y las probabilidades que se tienen. Y eso, pues, digamos que escrito de una manera representativa de ecuaciones, lo que vamos a tener es que el valor a pagar para esa primera alternativa será 11x1, ¿cierto? Más 6x2. Eso va a corresponder a esta primera estrategia. Si en lugar de eso el jugador 2 lleva a cabo o ejecuta su estrategia 2, pues lo que posiblemente suceda es que los pagos que tendrá que hacer corresponderán a 5x1 más 10x2, ¿no es cierto? Y finalmente, si lo que aplica es su estrategia 3, pues podemos representar el valor a pagar escribiendo 3x1 más 7x2. ¿Correcto? Tenemos entonces tres formas de expresar los posibles pagos que lleve a cabo este jugador 2. Se aplica la estrategia 1, 2 o 3 o en términos de las probabilidades de que el jugador 1 aplique su estrategia 2 o su estrategia 3. Eso lo podemos representar gráficamente, ¿no es cierto? Entonces para ello lo que he construido aquí es simplemente un eje coordenado en donde aquí en el eje horizontal lo que vienen son las probabilidades a aplicar, ¿cierto? Recuerden que por ser probabilidades se refieren solamente a un rango entre 0 y 1, ¿no es cierto? Y aquí podemos representar por un lado la probabilidad de x1 en este primer eje. Vamos a escribir que aquí vamos a representar x1 y en este otro eje vamos a representar x2.
Entonces miren lo que tenemos. Si vamos a representar esta gráfica de 11x1 más 6x2, pues lo que voy a tener aquí es que cuando x2 vale 0, perdón, cuando vamos a aplicar la estrategia 1, pues los límites que vamos a tener de los valores que podrían obtenerse es que en algún caso la probabilidad de x2 puede ser 0 y por eso entonces la probabilidad de x1 pues tendrá que ser 1. Mientras que en el otro límite, en el otro extremo, la probabilidad de aplicar la estrategia 1 puede ser 0 y en ese caso la probabilidad x2 tendrá que ser 1. Recuerden que la suma de las dos probabilidades tiene que ser estrictamente igual a 1. Por lo tanto, esta expresión pues va a fluctuar entre los valores 11 en un extremo y 6 en el otro. Si nosotros miramos aquí, el valor 11 pues corresponde a este valor de esta intersección, ¿no es cierto? Mientras que el valor 6, pues si lo buscamos en el otro extremo, pues irá acá. Eso quiere decir que yo puedo construir una línea recta, ¿no es cierto? La cual pase exactamente por esos vértices, por el valor 11 y 6. Y esta será la representación de esta primera gráfica. Para saberlo, pues digamos que vamos a subrayar un poquito esto de azul para saber que esta expresión pues está dibujada con esa línea azul que acabamos de hacer. Para la segunda alternativa podemos hacer lo mismo. Por un lado tendremos un corte en 5 y en el otro extremo lo tendremos en 10. Entonces podemos de nuevo graficar esa expresión a través de una línea que pase por el valor 5 y el valor 10. Para diferenciarla, pues vamos a pintarla de otro colorcito, digamos color naranja, ¿no es cierto? Y de igual forma vamos a decir que eso corresponde a esta segunda expresión. Y la última expresión, en donde me dice que para la alternativa 3 el valor a pagar es 3x1 más 7x2, pues entonces nos encontraríamos con que en un extremo la recta pasaría por 3 y en el otro pasaría por 7. Entonces vamos de nuevo a graficar esto. Entonces pasaría por 3 y por 7. Vamos a colocarle un contorno verde, ¿no es cierto? Y vamos a identificar esta tercera expresión con ese color verde. Entonces lo que tenemos es tres gráficas, ¿no es cierto?, que se intersectan entre sí y que me representan esas tres expresiones de la recta. Vamos a bajar esto un poquitico más. Y tendríamos entonces esta gráfica. Básicamente lo que estamos aquí representando es cuáles son los ingresos que va a obtener este jugador 1. Recuerden que para el jugador 1 se habla de ingresos. Los ingresos que podrá obtener si aplica una alternativa u otra en cualquiera de los tres casos. ¿Cómo quiere el jugador 1 que sean esos ingresos? Pues esos ingresos deben ser lo mayor posibles, ¿no es cierto? Pero dependerán de la estrategia que lleve a cabo el jugador B. Y el jugador B, ¿cómo quiere que sean esos pagos que quiere hacer? Pues lo menor posible, ¿no es cierto? Entonces lo que nos vamos a encontrar es que este jugador B va a llevar a cabo o la estrategia 1, o la estrategia 2, o la estrategia 3. Lo que nos encontramos es que si aplica la estrategia 1 o la estrategia 3, pues de esa manera va a garantizar que los pagos que realice sean mínimos, ¿no es cierto?
Miren que si él llevara a cabo su estrategia 2, eso haría que los pagos que realizara estuvieran por encima de estos valores y por lo tanto le haría ganar una mayor cantidad de dinero a su contendor, jugador 1. Entonces, de esta manera, gráficamente podemos encontrar que ese jugador 2 únicamente va a aplicar o la estrategia 3, que es esta verde, o la estrategia 1, que es esta azul, porque con eso garantiza que los pagos que se realicen pues no vayan a ser superiores, o sea que se van a delimitar a esta región que estamos revisando por este lado, a esta región que está por aquí, por debajo. Entonces, como el jugador 2 ya determinó que sus estrategias a ejecutar son o bien la estrategia 3 o bien la estrategia 1, pues el jugador 1 lo que va a querer es que una vez esas dos estrategias estén definidas, pues simplemente él va a determinar cuál va a ser el valor máximo que él va a poder obtener utilidades, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven la gráfica, pues lo que vamos a encontrar es que el máximo se va a dar en este punto, en el punto de intersección de esas dos líneas rectas. Y ese punto de intersección eh, pues se genera a través de la intersección de las dos gráficas que corresponden a la alternativa 1 o a la alternativa 3. Así de esa manera, pues nosotros podemos determinar cuál es ese punto de corte. Lo único que tenemos que hacer es igualar esas dos expresiones, es decir, 11x1 más 6x2, ¿cierto? Lo tendremos que igualar a la expresión 3x1 más 7x2. Y pues simplemente resolver eso. Si nosotros pasamos todas las variables x1 a un lado y las variables x2 al otro, pues lo que nos vamos a encontrar es que 11x1 menos 3x1 tendríamos 8x1 debe ser igual a 7x2 menos 6x2, es decir, una sola x2, ¿no es cierto? 8x1 es igual a x2, pero además nosotros sabemos que x1 más x2 cumple la propiedad de que por ser las probabilidades, las únicas dos probabilidades posibles, pues son iguales a 1. De allí que x2 podríamos escribirlo, puede ser escrito como 1 menos x1 y reemplazarlo precisamente en este anterior resultado. De esa manera entonces encontraríamos que 8x1 debe ser igual a 1 menos x1. Y de ahí pues tenemos que si pasamos esa variable x1 al lado izquierdo a sumar, nos encontraríamos con que nos da 9x1 es igual a 1 y por tanto finalmente despejando la variable x1 encontraríamos que x1 es igual a un noveno. Miren que lo que hemos hallado es la probabilidad que tiene el jugador 1 de aplicar su estrategia 2. El valor de la probabilidad es un noveno. Si este valor lo reemplazamos en esta expresión, donde sabemos que x2 es 1 menos x1, pues encontramos que x2 va a ser igual a 8 novenos, ¿cierto? Recuerden que x1 y x2 nos debe dar igual a 1, por lo tanto si x1 vale un noveno, x2 pues debe ser 8 novenos. Y miren que lo que encontramos son las probabilidades con que el jugador 1 aplique una estrategia o la otra. De la misma manera, como ya tenemos los valores de ambas probabilidades, pues simplemente reemplazamos eso en cualquiera de esas dos estrategias que aplica ese jugador 3 y nos vamos a encontrar con el valor del juego.
Es decir, si lo reemplazamos en esta primera expresión y decimos 11, perdón, el valor del juego es igual a 11x1 más 6x2, pues lo que nos encontraríamos será que ese valor del juego es 11 multiplicado por x1, que dijimos que es un noveno, ¿no es cierto? Más 6 multiplicado por x2, que es 8 novenos. Es lo mismo que decir que 11 por un noveno me daría 11 novenos más 48 novenos, por lo que es igual a 59 novenos. Ese valor de 59 novenos pues es el valor del juego. ¿Ok? De esta manera pues uno encuentra el valor del juego y las probabilidades de x1 y x2. Pero también deberíamos de conocer las probabilidades de cada una de las estrategias del jugador 2, en este caso del producto B, ¿no es cierto? Para eso, pues digamos que vamos a hallarlas acá. Vamos a decir que aquí tenemos Y1 asociada a la alternativa 1, tenemos Y2 asociada a la alternativa 2 y tenemos Y3 asociada a la alternativa 3, ¿no es cierto? De aquí de la gráfica, ustedes pudieron ver que el jugador 2 solamente toma o la alternativa 1 o la alternativa 3, porque esa es la que le garantiza, de acuerdo a esta gráfica, generar el menor valor a pagar, el menor valor de juego, que en este caso ya sabemos que es 5 novenos. Por lo tanto, de entrada ya sabemos que la estrategia 2 no va a ser tomada en cuenta. La estrategia 2, entonces, sabemos de una vez que es 0 para ese jugador 2, ¿no es cierto? Que 2 vale 0. Tendríamos que conocer cuál es el valor de Y1, ¿no es cierto? Y el valor de Y3. Para eso es muy sencillo, simplemente vamos a calcular el valor del juego para el jugador 1. Entonces, sabiendo que la estrategia 2 no va a ser tomada en cuenta por el jugador 2, pues entonces el valor del juego para el jugador 1 pues va a ser 11y1 más 3y3, ¿correcto? Y si se aplica o si el jugador 1 toma la estrategia 3, pues el valor del juego va a ser 6y1, perdón, el valor del juego será 6y1 más 7y3. Pero además sabemos algo, como ya encontramos el valor del juego, sabemos que con cualquiera de las dos alternativas que se tomen, pues vamos a encontrar ese mismo valor del juego. 59 novenos, con esta otra vamos a saber que es igual a 59 novenos. Si nosotros resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues vamos a poder encontrar los valores de las probabilidades Y1 y Y3. Una forma sencilla de hacerlo es, digamos, multiplicando esta primera expresión. Vamos por acá. Si multiplicamos esta primera expresión por 7, encontramos que esto es 77 Y1 más 21 Y3 igual a 59 novenos. Y la segunda la vamos a multiplicar por menos 3, encontrando menos 18 Y1
Perdón, porque esto me va a arrojar un error. Entonces esto va a ser menos 18y1 menos 21y3 igual a 59 novenos por menos 3, es decir, menos 177 novenos. Y aquí permítanme corrijo porque esto no es 59 novenos, sino 59 por 11, perdón, por 7, que fue por el valor que multiplicamos, lo que me da 350 y 63, 413. Listo. Ya estas dos expresiones, pues simplemente las sumamos término a término. Miren que sumando término a término encuentro que 21y3 menos 21y3 se va a eliminar. Simplemente es operar para y1, 77 menos 18, lo cual me da 59y1 es igual a 413 menos 177, que me da 3 menos 7 da 6, 11 menos 7 da 5 y 3 menos 1 da 2, o sea 256 novenos. Finalmente simplemente despejamos y1 y y1 pues me va a dar el valor de 256 dividido 9 por 59, que va a ser 81 y 450, 531. 256 dividido entre 531. Ese es el valor de y1. Y pues ya teniendo el valor de y1, pues podemos tener el valor de y2. Si ustedes quieren pueden aproximar esto, ¿cierto? Decidir esto es 256 dividido 531, 0,48. Finalmente y2 va a ser igual a 52%, que es el excedente. 256 a 531, 285 sobre 531. Entonces eso me daría el 51,78%. De esa manera ustedes hallan las probabilidades de y1, de y2, ya tenían x1, x2 y tienen el valor del juego, ¿correcto? Entonces de esa manera se aplican las estrategias de juegos mixtas. En el caso que ustedes tengan no una matriz de 2 filas, sino de 3 columnas, pues digamos que solamente hay una pequeña diferencia. Y es la siguiente. No vamos a resolverla completa porque la forma de terminarla pues es la misma. Nosotros básicamente lo que nos encontramos es que en este caso el jugador 1 cuenta con 3 alternativas, mientras que el jugador 2 cuenta solamente con 2 alternativas. Entonces vamos a revisar si este jugador 1 tuviera, perdón, si este jugador 2 tuviera las probabilidades y1 y y2 asociadas a sus alternativas, pues entonces quiere decir que este jugador 1 va a poder recibir los siguientes beneficios. 2 y1 más 9 y2 en caso de que aplique su primera estrategia, o si aplica su segunda estrategia,
pues los beneficios que va a recibir son 11y1 más 3y2. En el caso que aplique su tercera estrategia, pues tendrá 6y1 más 7y2. De la misma manera que lo hicimos anteriormente, pues lo que nos vamos a encontrar es un gráfico en donde las probabilidades van entre 0 y 1, ¿no es cierto? Y en este caso, pues podríamos decir que aquí vamos a graficar y1, mientras que acá vamos a graficar y2. De esa manera, los beneficios esperados por el jugador 1 pues van a oscilar entre 2 y 9, ¿cierto? Entonces vamos a graficar esos valores entre 2 y 9. Nuevamente lo que hacemos es trazar una gráfica, una recta que pasa por el 2 y que va hasta el 9. La ubicamos bien y decimos que esa gráfica corresponde a esta primera recta, ¿no es cierto? La pintamos de azulito para diferenciarla. La siguiente, pues los límites pasan por 11 y 3. Entonces podemos de nuevo insertar una línea recta que pase por 11 y por 3. ¿Correcto? Y vamos simplemente a graficarla de un color distinto. También la identificamos acá. Y la última está entre 6 y 7. Entonces trazamos la línea recta entre 6 y 7. Sería por acá. Entre 6 y 7. La vamos a graficar de color verde. Y la colocamos aquí también de color verde. Ok. Nos encontramos entonces con los posibles valores de los beneficios que va a recibir el jugador 1. Lo que vamos a encontrar entonces es que ese jugador, las posibles estrategias de Y1 y Y2, ¿no es cierto? Recuerden que oscilan en este espacio donde vamos a encontrar los deseos de ese jugador 1. En este caso ya el jugador 1 lo que desea es que sus beneficios sean máximos. Como son máximos, pues ya no se van a ubicar por acá abajo. Lo que él quiere es que sus beneficios sean máximos. Y lo que yo quiero es encontrar las probabilidades Y1 y Y2 asociadas a las alternativas que va a poder tomar el jugador 2. Y el jugador 2 pues va a querer tomar aquella alternativa que le genere menos pagos de las posibles que tenga. El jugador 1 ya no le dejó sino estas alternativas en este espacio del gráfico. Por lo tanto, el jugador 1 va a querer que los pagos pues sean lo menor posibles. En este caso sería este punto de cruce. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar cuál va a ser la intersección que hay entre esta línea naranja, 11y1 más 3y2, y esta línea verde que es 6y1 más 7y2, que se encuentra de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior. Vamos a decir 11y1 más 3y2 debe ser igual a 6y1 más 7y2. Si nosotros ubicamos todas las Y1 a un solo lado, pues nos vamos a encontrar con que esto nos da 5y1 debe ser igual a 4y2. Y nuevamente debemos tener en cuenta que Y1 más Y2 debe ser igual a 1, por lo que Y1 o Y2 debe
debe ser igual a 1 menos y1. Si reemplazamos eso acá, nos encontramos con que 5y1 debe ser igual a 4, que multiplica a 1 menos y1, o lo que es lo mismo, 5y1 es igual a 4 menos 4y1, es decir, 9y1 debe ser igual a 4. Finalmente encontramos entonces que y1 es igual a 4 novenos. De esta manera encontramos la probabilidad de y1, ¿no es cierto? Y pues siendo consecuentes con que y1 más y2 es igual a 1, pues de una vez sabemos que la probabilidad y2 pues va a ser 5 novenos. Y podemos encontrar el valor del juego reemplazando en alguna de las dos expresiones que delimitan el punto óptimo para el valor del juego. Entonces en este caso vamos a decir 6, perdón, el valor del juego es igual a 6y1 más 7y2, encontrando entonces que 6 multiplicado por 4 novenos más 7 multiplicado por 5 novenos. Eso nos daría entonces valores de 24 novenos más 35 novenos, lo que al sumarse nos daría 59 novenos. Este sería el valor del juego, que por tratarse de una matriz, de la misma matriz que habíamos trabajado en el paso anterior, pues nos encontramos con que es el mismo valor del juego. Finalmente, para encontrar las probabilidades, de x, vamos a tener x1, x2 y x3, pues sabemos nuevamente que para este caso la probabilidad x1 va a ser 0, ya que esta región azul no va a ser tenida en cuenta de acuerdo a la gráfica. Recuerden que las dos líneas que se cruzan van a ser la naranja y la verde, por lo tanto la probabilidad de x1 es 0, y lo único que tendríamos que hallar es x2 y x3, ¿no es cierto? Y para eso se plantearían las dos ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 11x1 más 6x2 por este lado y 3x1 más 7x2 por este otro lado. Sabemos que ambos nos tienen que dar el mismo valor del juego, es decir, 59 novenos por aquí, ampliarlo, y por aquí también nos tiene que dar el mismo valor del juego, 59 novenos. De esa manera tenemos dos ecuaciones, ¿no es cierto?, con dos incógnitas, x1 y x2, que lo único que tendrían que hacer sería plantearlas como un sistema de ecuaciones, como lo voy a copiar acá, y resolverlo en cualquiera de los métodos que ustedes deseen aplicar. Y de esa manera encontrarían entonces las probabilidades para x2 y x3. Recuerden que la probabilidad de x1 es igual a 0. Ok, muchísimas gracias a todos. Espero que esto les sirva para continuar con sus actividades. Un saludo y muchas